Regresamos al pasaje de nuestra Biblia que me sirve para estas reflexiones sobre las cosas que Dios detesta y que hoy llega a su final. Proverbios 6, versículos 16 al 19. En ese mensaje de la sabiduría de Salomón leemos: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos, es decir, está claro, Dios detesta al rencilloso. En Romanos 16, versículos 17, Pablo es muy tajante. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Disensión, discordia. Precisemos estas palabras. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, son términos muy similares que significan oposición o contrariedad de varias personas en los pareceres o en los propósitos, pero también contienda, riña, altercado. Como se ve, todo lo contrario a la hermandad, la fraternidad. En definitiva, todo muy lejos de ese ama al prójimo como a ti mismo que Jesucristo coloca como el mandamiento que resume a todos los demás. Porque para Él, para Jesús, es muy claro que si amamos realmente a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, no existe modo alguno de proyectarse sin amor hacia otras personas. Aquí confluyen 2 poderosos mensajes de Dios. El primero es ese del que hablamos. No sirve de nada ir por la vida diciendo a todos que Dios es amor, si nosotros, sus hijos, que deberíamos reflejar en nuestro comportamiento ese amor infinito, nos comportamos con rencilla, odio, celos, divisiones, murmuraciones, mentiras en nuestras relaciones humanas. El segundo mensaje es ese que dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo en la tierra, que somos portadores del Espíritu Santo de Dios. Escuchemos esas palabras, santo y Dios, que nosotros somos representantes y luchamos por el reino de Dios aquí en la tierra, es decir, que somos una familia en Cristo, y quiero insistir, una familia. Y al menos en la familia que concibió Dios, reina ante todo el amor, la paz, la confianza, el respeto de padres a hijos y de hijos a padres, la lealtad entre todos los miembros, la capacidad del sacrificio por el bien de los demás, la comprensión. En resumen, todo lo contrario a los muchos males que provocan esos que causan discordia entre las personas. En la palabra de Dios hay cientos de ejemplos del mal que trajo al pueblo de Israel dejarse enredar por quienes siembran las discordias. Por ejemplo, casi todos los profetas y apóstoles insisten en no dejarnos dividir por esas estrategias, que como hemos dicho en estos videos, son armas muy eficaces en las manos de Satanás contra los hijos de Dios. En Santiago 4:11 leemos: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Y en Mateo 5:9 Jesucristo mismo nos deja una hermosa promesa: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Seamos pacificadores, es decir, honestos y fraternales, amorosos y comprensivos, dispuestos siempre a dar nuestra mano a quien nos necesite y todavía más, preparados espiritualmente para pedir perdón cuando nos equivocamos y para perdonar a quienes nos ofenden. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde seremos retados a convertirnos en instrumentos del odio de ese perdedor empecinado que es el diablo. Ya perdió, lo sabemos, pero él insiste en arrastrarnos junto a él en su eterna caída. Y para lograr su propósito, nos pondrá ante situaciones en las que tendremos que elegir. Pongo un ejemplo muy común: el chisme. La disensión, la discordia, puede empezar por un simple y en apariencia insignificante chisme. Puede empezar por un pequeñísimo desacuerdo entre 2 colegas, incluso entre amigos y familiares. Si nos dejamos llevar por ese chisme, si nos creemos ese chisme, si contribuimos al chisme comentando, ya sea a favor o en contra, da igual, aun cuando no hayamos lanzado nosotros ese chisme, estamos siendo usados directamente por el diablo para destruir la más perfecta obra de Dios, la del amor absoluto hacia nosotros, a pesar de que no lo merecíamos ni lo merecemos.
Dios dio la sangre y la vida de su Hijo, escuchemos hermanos, para rescatarnos y sumarnos a su familia eterna, para rescatarnos de las manos de ese diablo que nos engañó en el jardín del Edén, alejándonos de Dios, para que podamos recibir ese privilegio eterno de ser llamados hijos de Dios. Como hijos de Dios, entonces, como familia en el reino de Dios, defendamos esa familia. El ejemplo mayor es Jesucristo. Por un lado, se acercó con amor fraternal, respeto y paz a los perdidos para bendecirlos y salvarlos. Y por otro lado, dio lecciones de amor fraternal, respeto y paz a esos apóstoles y miles de personas que aceptaron su evangelio. Hay una lección aquí que debemos aprender. Si decimos ser hijos de Dios, si decimos que nuestra guía y ejemplo en el camino hacia el Padre Celestial es Jesucristo, debemos recordar algo muy importante. En 1 de Juan 2:4 nos advierte, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Si decimos ser hijos de Dios, nuestro lema de cabecera debe ser aquel que nos dio Jesucristo en Mateo 12:30 y 31. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No olvidemos que nos dice, ningún mandamiento es más importante que estos. Dios te bendiga.